te imaginas cuando piensas en las sirenas? ¿Y qué si te digo que en realidad no son estas mujeres mitad pez que usan brasieres de conchita y cantan sobre querer ser parte del mundo humano? No, nada que ver, no tienen nada que ver con eso. ¿Qué si te digo que en realidad en vez de ser mujeres mitad pez, son mujeres mitad pájaro? ¿Alguna vez te imaginaste a una mujer con alas y patas de pájaro en vez de brazos y piernas? Esto no tiene nada que ver con lo que nos imaginamos hoy en día cuando pensamos en las sirenas, ¿verdad? Aunque tal vez, si te gusta la mitología griega y romana, sabrás que la tradición mitológica así es como las pinta. Las pinta como estas mujeres que cantaban e hipnotizaban a los marineros y a los héroes, haciendo que se estrellen en las costas y asegurando que no regresen a casa. Pero puede que no sepas cuántas eran, o por qué tenían alas, o que cada una de las sirenas tenía un nombre. No eran mujeres pájaro que podías meter en una parvada, sino que cada una era diferente. Hola, yo soy Nix, su mitonerda de confianza. ¿Cómo están mis hermosos mitonerdos y mitocondrias? Y les doy una hermosa y cálida bienvenida a otro episodio más de Relatos del Olimpo. O bueno, un minisodio. Pero el punto es de que les doy la bienvenida y estoy muy contenta de que estén aquí. Porque esta vez, pensando en que faltan menos de 2 semanas para que salga La Odisea de Nolan en cines, y estoy muy ansiosa de ver cuál es el producto final, porque la promoción de la película ha sido un caos. Han habido un montón de opiniones sobre si sí, sobre si no, o al menos eres una persona como yo, llámenme tibia, no lo sé. Yo le quiero dar una oportunidad a la película, pero hay cosas que me parecen cuestionables, pero no importa, no vamos a hablar de la película en este momento, ni vamos a hablar de La Odisea, pero ya que viene la Odisea, vamos a empezar a adentrarnos un poquito más en este mundo. Vamos a empezar a darle un poquito más de contexto y vamos a hablar de unas criaturas que a mí me parecen fascinantes y que siempre me han gustado y que yo jugaba a hacer de chiquita y luego crecí y me di cuenta que jugaba a hacerla de manera equivocada. Estoy hablando de las sirenas. Así que sí, teniendo en mente esto, dije, ¿saben qué? Vamos a ir adentrándonos un poquito más en el mundo del que todo mundo está hablando, y yo sé que no hemos cubierto ni la Ilíada, ni la Odisea, ni la Guerra de Troya, ni Aquiles, ni Odiseo, ni Patroclo, pero yo sé que puede que les esté diciendo nombres que nunca han escuchado. No se preocupen, este episodio no es un episodio que les va a sobresaturar porque vamos a dejar eso un poquito de lado, pero vamos a empezar a contextualizar este mundo para que si van a ver la película, empiecen a también apreciar un poquito más de los detalles o puedan fijarse más en los detalles. Y si no, y si nada más les gustan las sirenas o nada más les gusta la mitología y ya, pues ya, ¿por qué no podemos hablar de las sirenas? Son padrísimas, son hermosas, son icónicas. Y son tan icónicas porque tienen un montón de lore alrededor de ellas. Hay un montón de mitos alrededor de las sirenas, pero no son tan grandes ni son tan completos. Realmente son menciones como aquí y allá. Y ese es el gran problema, porque no les puedo contar una historia como de principio a fin, sino que tuve que hacer una pequeña, grande recolección de los mitos que hay aquí y allá y de las contradicciones. Y otra vez, no les quiero sobresaturar. Entonces, esta va a ser un poquito como mi interpretación y mi recolección, más que interpretación, una recolección de todas las cosas que pude investigar. Pero ya saben, si tienen dudas, preguntas, me las pueden dejar en la descripción, no en la descripción, me lo pueden dejar en los comentarios para la pausa de Pandora o pueden checar las fuentes que están en la descripción, o mandarme mensaje en cualquiera de mis redes sociales y, en fin, no me quiero desviar, la introducción ya se está haciendo muy larga, así que vamos a cortarla aquí y vámonos al episodio completo. ¿Les parece? ¿Quiénes eran las sirenas realmente? ¿Cómo pasamos de mujeres mitad pájaro a mujeres mitad pez? ¿Y qué tanto se fue mezclando y perdiendo entre siglos y traducciones? Se los cuento todo hoy en Relatos del Olimpo. Minisodio. Las sirenas son mujeres mitad pájaro, no mujeres sexys mitad pez. Después de la guerra de Troya, después de incontables tragedias, Odiseo, el hombre de incontables giros y vueltas, iba de regreso a su casa, pero en el camino se le atravesaron varios obstáculos, y uno de ellos fueron las sirenas, las mujeres que te hipnotizaban y que si algún hombre, por ingenuidad, llegaba a escucharlas, quedarían hipnotizados y no regresarían a casa.
ni a su esposa, ni a sus hijos. Circe, la hechicera que les había advertido sobre los peligros del viaje, le dio un consejito antes de que pasaran al lado de la isla. Toda la tripulación tenía que seguir instrucciones precisas. Tenían que poner cera a derretirse con el calor del sol, y una vez que estuviera lo suficientemente suave como para moldearla, tendrían que taparse los oídos. Pero él, Odiseo, ingenioso pero terco, quería escuchar el canto de las sirenas, y estos tapones de cera estarían haciendo su trabajo muy bien, o sea, que no dejarían que escuchen el canto de las sirenas, no dejarían que se hipnoticen. Odiseo entonces no podía ponerse los tapones de cera, sino que sus hombres debían atarlo al mástil del barco, tanto de las manos como de los pies, y que si llegaba a retorcerse o tratar de quejarse de alguna manera que quería acercarse a las sirenas, sus hombres debían atarlo cada vez más y más fuertes. Y así fue. Estas estaban muy cómodas en su isla, estaban descansando sobre los cadáveres putrefactos de los hombres que habían logrado atraer. Y esperando agregar un trofeo más a su lista, cantaron: Ven aquí, ilustre Odiseo, aquí, orgullo y gloria de toda Acaya. Detente con tu nave y escucha nuestro canto. Odiseo frunció el ceño, se torció, trató de quitarse las ataduras, pero sus hombres, siguiendo sus mismas instrucciones, lo ataron cada vez más y más fuerte, logrando así lo imposible, que escuchara el canto de las sirenas y sobreviviera. Probablemente este es el episodio más famoso de las sirenas, por el que se conocen las sirenas dentro de la mitología griega y romana. Pero no es el único enfrentamiento que tiene con un héroe, sino que hay otro que ocurre antes de que llegara Odiseo siquiera. Y estoy hablando aquí de los argonautas, de Jasón. Que miren, yo tengo muchas opiniones sobre Jasón y podría hacer un podcast entero dedicado a Jasón y mi odio para él, pero no lo voy a hacer. Lo importante que tienen que saber es que Jasón y los argonautas, o sea, su tripulación, estaban viajando para tratar de encontrar el vellocino de oro. Y en este viaje, en esta épica, también pasaron al lado de la isla de las sirenas. Pero dentro de su tripulación, no nada más llevaba a grandes héroes como Heracles o Hércules incluso, sino que llevaba al mejor músico de toda la historia. Llevaba a Orfeo. Y cuando se dio cuenta que estaban las sirenas justo al lado de ellos, que estas ya estaban abriendo sus bocas para empezar a cantar e hipnotizarles y probablemente llevar a todos los tripulantes a su muerte, decidió batallar con su propia arma. Sacó su lira y empezó a cantar al igual que las sirenas, tapando o cubriendo el sonido que las mujeres estaban haciendo. Como cuando hay un sonido que te molesta mucho y entonces terminas poniendo música o algún otro sonido más fuerte para que el sonido que te estaba molestando en un inicio deje de molestarte y ahora tienes de repente toda una pachanga. Pues así. Y gracias a esto, casi todos los argonautas sobrevivieron. Solamente hubo un pobre que no lo logró. Y fue Butes, que saltó al agua hipnotizado por el canto de las sirenas justo antes de que Orfeo empezara a cantar. Y aún así, no se preocupen, no terminó muriéndose, sino que Afrodita o Venus lo vio desde lejos y dijo, me gusta. Y lo salvó, o sea que lo raptó, y se lo llevó a una ciudad llamada Lilibeo, donde tuvieron un hijo. Pero ya, regresando a las sirenas de Odiseo, resulta que este héroe no era el único que quería el canto de las sirenas para sí, sino que las sirenas querían el canto para ellas mismas. No querían que nadie sobreviva si llegaban a escucharlas. De hecho, estaba profetizado que si alguien llegaba a escucharlas y sobrevivía, que éstas morirían. Y así fue. Según unas versiones, cuando las sirenas vieron a Odiseo alejarse con vida, que las había escuchado y que había sobrevivido, no soportaron, no pudieron con esta realidad, se aventaron al mar y se ahogaron. Vale, pues, ¿alguna vez se preguntaron cuántas sirenas eran en realidad? ¿O cómo obtuvieron sus alas? ¿O de dónde vinieron? ¿O si tuvieron alguna vez algún otro rol? ¿O siempre fueron estas hipnotistas de los marineros? ¿Se han preguntado un poco sobre qué hay detrás de estas sirenas? Empecemos por lo básico, ¿les parece? Para empezar, las sirenas no eran una parvada de miles como nos los podríamos llegar a imaginar. No sé ustedes, pero yo cuando me enteré recién que las sirenas eran mujeres mitad pájaro, ni siquiera me imaginé como que mujeres de mi tamaño entero. ¿Ubican esa escena si vieron
Nemo, en donde están las gaviotas y que están todo el tiempo de que así y un montón de gaviotas. Yo me imaginaba más o menos a las sirenas así, como un montón de pájaros con mini cabezas de mujeres y torso de mujeres, pero así, como el tamaño de una gaviota y así una parvada enorme. Pues no, no son así, para nada. De hecho, son dos o tres, si te quieres ver muy generoso. Y de hecho tenían nombres, no eran nada más las sirenas, sino que cada una tenía un nombre, aunque, como siempre, dependiendo de la fuente, dependiendo del autor, dependiendo a quién le preguntes, los nombres van cambiando un poquito. Por ejemplo, Apolodoro las llamaba Pisinoe, Aglaope y Telxiepia. Otras fuentes, por ejemplo, las llamaban Parténope, Ligeia y Leucosia. Y aunque son nombres completamente diferentes, su significado es bastante similar. Todos estos nombres, no importa realmente el nombre que le diera el poeta, todos van un poco alrededor de voz encantadora, sonido espléndido o voz de doncella. Todo se remonta a la voz y a su habilidad para cantar y para hipnotizar. Pero tampoco es de que eran criaturas perdidas que iban volando y revoloteando sobre el mar a ver a quién se encontraban, o que no tenían nada que hacer, sino que cada una era diferente, tenían atributos diferentes. De hecho, algo increíble es que Apolodoro le da atributos diferentes a cada una. Nos dice que una tocaba la cítara, otra cantaba, y la tercera tocaba la flauta, por lo que si regresamos a esta capacidad de hipnotizar a los marineros, no sería nada más la voz, sino que sería la música que envuelve esta voz. Sería un coro con una orquesta. Sería algo bastante más completo y me encanta. Ahora bien, ¿de dónde vienen? ¿Cuál es su genealogía? Pues la versión más extendida, la versión que vamos a tomar en este momento, es que vienen del río Aqueloo y una de las musas, ya sea Melpómene, que es la musa de la tragedia, o Terpsícore, que es la musa de la danza y de la poesía ligera, que son opciones para mamá completamente diferentes. Una es tragedia y tristeza y desgarramiento, y la otra es danza y cositas bonitas, pero pues bueno, yo no escribí esto, ¿ok? Aún así, cualquiera que quieras tomar, en esta versión son hijas del río y de la música. Lo cual hace que tenga sentido que estén cerca del agua y que canten para atraer a los marineros. De una manera u otra está en su ADN. Están conectadas con el río y con los mares por su padre y con la música con su madre. Pero fíjense que antes de ser estas hipnotistas de marineros, antes de ser estas monstruos de estas villanas, tenían otra vida. Eran compañeras de Perséfone, de la hija de Deméter. Un día, mientras Perséfone disfrutaba de las praderas, mientras estaba recogiendo las flores y simplemente viviendo su vida, Hades, su tío, el hermano de Deméter, la vio y la secuestró, porque la quería para él, la quería como su esposa. Resulta que las sirenas estaban con ella ese día y no pudieron hacer nada para evitar el destino de Perséfone. Ovidio cuenta que fueron ellas mismas las que pidieron las alas para poder volar sobre la tierra y buscar a Perséfone, mientras que Higinio dice que Deméter castigó a las sirenas por no proteger a su hija y por eso terminaron con las alas, como un castigo, que son versiones otra vez completamente diferentes. Unas fueron una herramienta o un regalo, un boost, algo positivo, y en otra fueron algo negativo, pero como quieran verlo, el resultado fue el mismo. Las alas, las plumas y una isla en el Mediterráneo en donde buscaron a Perséfone y nunca lograron encontrarla. Y desde entonces, ahí se quedaron. Pero si creen que este fue el episodio más fatídico de las sirenas, aguántense, porque hubo otro que les costó incluso todavía más caro. Resulta que Hera, la reina de las deidades, las persuadió para que entraran en un concurso contra las musas. Y yo no sé por qué las sirenas aceptaron, porque sí, tenían una voz muy bonita, muy hermosa, muy preciosa, pero las musas son las musas. Las musas son las diosas de las artes. No por nada se dice que cuando alguien te inspira para que crees algo, especialmente algo bonito, algo hermoso y algo maravilloso, se le dice que es tus musas. ¡Ah! En fin, el punto es que entraron en un concurso de canto con las musas. Y como podrán imaginarse, las sirenas perdieron. Las diosas, como premio, entonces le arrancaron a las sirenas todas sus plumas, y con estas plumas se hicieron coronas. Así que sí, son hijas de la música, compañeras de Perséfone y víctimas de Hera de cierta manera. Y aún así,
El colectivo imaginario las sigue reduciendo a las villanas que encantaban a los marineros y los mataban. Pero, pequeño dato curioso aquí, realmente no mataban ellas a los marineros. No las estoy excusando porque al final del día, o sea, de manera indirecta, pues sí, ellas eran las causantes de que los navegantes y los tripulantes y los marineros se murieran. Pero a lo que voy con esto es que ellas no los mataban activamente. No es de que de repente les salía un pico y empezaban así a matarlos y pegarles en el cráneo. No, nada que ver. Homero describe a los cadáveres en la isla. Sí, esto es cierto, pero la razón por la que estos hombres morían era porque se quedaban hechizados e hipnotizados por la voz de las sirenas, porque de repente las escuchaban y empezaban a navegar hacia ellas, y ya sea que saltaban al agua y entonces se ahogaban, o empezaban a navegar hacia la isla y luego se estrellaban, o simplemente llegaban a la isla y se bajaban y se les olvidaba comer, por ejemplo. El punto es de que se quedaban escuchándolas y no se querían ir. Y como no se querían ir, simplemente por querer seguir escuchando, es que morían. Otro pequeño dato interesante es que las sirenas no solo eran criaturas de mar, sino que estaban sumamente conectadas con la muerte. Y no nada más porque los marineros morían al tratar de acercarse a ellas o quedarse hipnotizadas con ellas, sino que, uno, tenemos que recordar su vínculo con Perséfone, pero también aparecen constantemente en el arte funerario. Esto quiere decir que están conectadas de cierta manera a los rituales de la muerte. Por ponerles nada más un ejemplo, voy a poner aquí una imagen de una estela del siglo VII después de la Era Común que pueden visitar si están por ahí o en algún momento quieren ir al Museo de Bellas Artes de Boston, lo pueden ver por ahí. Y esto de acá que van a estar viendo en la pantalla es una estela, que es básicamente como una lápida, en la que podemos observar a dos mujeres que flanquean un lecho en donde está un cadáver y debajo de este cadáver está una sirena como guardiana. Y sí, esto nada más es una estela, nada más es una imagen, pero también tenemos otras evidencias, como la obra de Eurípides, Helena, en donde Helena invoca a las sirenas como doncellas aladas, hijas vírgenes de la tierra, mientras que está hablando y mientras está en luto por los muertos. Les pide que la acompañen en el lamento de los muertos y pues regresando otra vez al vínculo con Perséfone de las sirenas, hace muchísimo sentido, ¿no les parece? Entonces, ¿cómo pasamos de estas mujeres pájaro que estaban conectadas con la muerte a la sirenita Ariel que está cantando de que quiere ser parte del mundo humano? ¿Cómo llegamos de un lado a otro? Pues la respuesta corta es nadie sabe con exactitud. Pero para nuestra buena suerte tenemos pistas aquí y allá que podemos tomar y tratar de armar el rompecabezas. Así que ahí les va. Las sirenas conservaron su cuerpo de pájaro más o menos hasta el siglo primero después de la era común, es decir, hasta la entrada de la época romana ya fuerte. Esto lo vemos en un libro llamado Historia Natural del año 77 después de la era común del escritor Plinio el Viejo, el cual las incluye en su sección de aves fabulosas. Esto quiere decir que para este momento en la historia, y al menos dentro de la tradición que estamos viendo, la griega y la romana, siguen siendo aves, siguen siendo pájaros. Pero luego, si nos saltamos unos siglos más, encontramos el primer registro en el que las sirenas tienen una cola. Esto aparece por primera vez en un manuscrito anglosajón llamado el Liber Monstrorum, que es más o menos del siglo VII, principios del siglo VIII, que por primera vez estas criaturas se les describe como mujeres hasta el ombligo y a partir del ombligo hacia abajo tienen una cola escamosa. Entonces, ¿por qué el cambio? ¿Qué pasó? Según la teoría, podemos irnos a dos factores principales. El primero son los dioses o deidades marinas de la tradición grecolatina que sí tenían cola como Tritón. Pero el segundo factor, que también influenció un montón, fue el folclore celta, que también tenía sus propias criaturas marinas, femeninas y peligrosas. Entonces, estos mundos terminaron mezclándose, terminaron absorbiendo características de ambas y ¡tarán! De repente tenemos a las sirenas con colas de pez. Pero, de hecho, ambas figuras, tanto la de pez como la de
pájaro coexistieron desde el siglo XII hasta el XIV, hasta que finalmente la figura de la mujer pez se impuso sobre la pasada. Y no se crean, ahí no se queda. El cristianismo medieval también tiene que ver con todo esto, porque cuando ves cuestiones de historia siempre termina apareciendo la iglesia cristiana y pues ha sido sorprendente que no la hemos mencionado tanto en este podcast. Pero sí, el cristianismo medieval también metió su manita, también metió su pequeño sazón a las sirenas, porque para ellos la tentación que llevaba a Odiseo, la voz bella, la voz que les decía que hablaba de gloria y de conocimiento y de las grandes hazañas, la que hipnotizaba, no era suficiente. Para el cristianismo medieval, realmente la parte peligrosa era la parte sexual, era el sexo, era la sensualidad femenina, porque ¡sacrilegio! ¡No vaya a ser! Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un nuevo peligro? Cuando tienes un nuevo enemigo, pues es muy fácil. Simplemente le agregas otro ingrediente a la receta. Así, las sirenas se convirtieron en un símbolo del pecado de la sensualidad femenina, del pecado femenino y de la tentación de los poderes carnales de la tierra. ¿Qué les digo? Todo suena bastante obvio y empiezan a ver la conexión de los hilos, ¿verdad? Pero por si eso no fuera suficiente, esta imagen va a ser reforzada por los pintores románticos del siglo XIX, quienes van a tomar las historias de la mitología griega y romana, pero van a poner la visión medieval cristiana. Es decir, que en las pinturas vas a empezar a ver, o vamos a empezar a ver, a Odiseo o Ulises, que está así escuchando el canto de las sirenas, o vamos a ver a diferentes marineros que están con las sirenas, pero son sirenas que tienen la piel sedosa, que tienen cabello voluminoso, que tienen obviamente el pecho desnudo y que están seduciendo no con la voz, sino también con su manera de verse, con su físico, a estos marineros, exponiendo a la sirena como a las mujeres, como a las villanas que atraen a estos marineros indefensos, pobrecitos, y los llevan a la muerte o a algo peor. ¿Que podría haber sido peor? No lo sé. Pero terminan siendo un símbolo del peligro del poder femenino. Y así, con todo este bagaje acumulado, con toda esta historia, llegamos por fin al siglo XX. Llegamos a Disney, quien va a agarrar el cuento de Hans Christian Andersen de 1837 y lo va a volver a transformar completamente, y en 1989 crean la película animada de La Sirenita, en donde las sirenas ya no son ni siquiera villanas, sino que son princesas. Sigue siendo igual de guapa, sigue siendo la mujer mitad pez, pero, y de hecho, sigue cantando, pero esta vez ya tiene nombre, usa conchitas en vez de brasier y canta sobre que quiere ser parte del mundo humano. Y todo empezó con las malditas sirenas de Homero. Pero no está mal el que tengamos todas estas variantes y el que lleguemos al Siren Core y a las niñas que como yo jugábamos a ser sirenas de chiquitas o de grandes, o que hay personas hoy en día que trabajan de ser sirenas, no está mal. En lo más mínimo, no está mal. Simplemente es una evolución del mito. Repítanlo conmigo, seguro ya me tienen, seguro ya no me aguantan de que les taladro esto una y otra vez, pero el mito se adapta a lo que cada época quiere decir, a lo que cada época le importa. Solamente tenemos que aprender a diferenciar cuál era el objetivo de cada una. Los antiguos griegos y romanos vieron criaturas peligrosas y relacionadas con la muerte, mientras que el cristianismo medieval las vio como el pecado de la tentación carnal y la sexualidad, y el arte romántico las vio como una fuente de inspiración y de belleza, y Disney pues decidió hacer una película animada de una princesa que para el caso no habla en su propia película. Yo, de chiquita, solo quería jugar a ser sirena y miren en dónde terminé. Y por cierto, antes de que acabemos, si les quedaba la duda de por qué en algún momento se llegó a pensar que las sirenas eran reales, pues también hay una teoría para eso. Y la teoría nos lanza a observar a dos animales, específicamente los manatís, que amamantan a sus criaturas sobre el agua con sus aletas delanteras. Y pues según lo que dice la teoría, es que los marineros, ya sea que les faltaba el sueño o que estaban borrachos o que tenían náuseas, vieron a estos animalitos desde lejos y dijeron, parecen mujeres. Y desde ahí pensaron que eran sirenas.
Y con todo eso terminamos la pequeña introducción al mundo caótico pero fascinante de las sirenas. Pasamos de compañeras de Perséfone a guardianas funerarias, a ser la fuente de inspiración para relatos y obras hermosas, a ser el pecado carnal, a también ser princesas atrapadas. Hay 1,5 millones de reinterpretaciones de las sirenas y eso para mí es lo que las hace tan interesantes, que no tenemos nada más una manera de verlas. Y no nada más eso, sino que muestran los diferentes objetivos y etapas en la historia humana. Cada sirena es completamente diferente de la otra. Así que la pregunta que me tiene revoloteando en la cabeza en estos momentos es que cuando salga la película de La Odisea de Nolan el 16 de julio, que no es promoción, estaría increíble que sea promoción, pero no lo es. El punto es que cuando sea la película, cuando veamos la película, ¿qué nos van a decir estas sirenas? Y hablando de La Odisea de Nolan, o La Odisea en general, estoy preparando un episodio muy especial del cual estoy muy emocionada y no les quiero spoilear nada ahorita, pero sí les voy a decir que necesito de su ayuda para poder completarlo. Así que si tienen alguna duda, pregunta, comentario, crítica o lo que sea relacionado a la Odisea, déjenmelo por favor en los comentarios de la plataforma por la que me estén escuchando para que yo pueda incluirlo, analizarlo y ya sea que lo ponga en la pausa de Pandora o en la serie que cuando empecemos el arco de la Odisea o en el próximo episodio especial que pueda yo tomar en consideración todas y cada una de sus opiniones y preguntas. Me estarían haciendo un gran favor, además de que ya saben que yo amo, amo, amo leerles e interactuar con ustedes. Así que sí. Eso sí, por favor, con más de 3 palabritas, porque el algoritmo, si no, se hace el tonto. Y ustedes cuando me comentan, ayudan a que el podcast llegue a más personas. Ya saben, todo eso, yo les adoro un montón. En fin, con eso llegamos al final de este minisodio de las sirenas. Espero que lo hayan disfrutado un montón. Créanme que yo disfruté un montón investigando y poniendo todo junto. Las sirenas siempre me han gustado, por si no se dieron cuenta con este episodio. Así que 1000 gracias por estar aquí. Pero por un momento ya saben que yo les adoro. Muchísimas gracias por estar, por acompañarme, por escuchar, por ver. Yo soy Nix, su mito nerda de confianza, y si no me hipnotiza ni se me olvida comer, nos estamos escuchando. A la próxima. Bye bye. Muchas gracias por escuchar este episodio de Relatos del Olimpo. El siguiente saldrá el 17 de julio, pero de mientras, para más contenido mitológico, no te olvides de seguirme en mis redes como Relatos del Olimpo y dejar tu reseña, comentario o pregunta para la pausa de Pandora en cualquiera de las plataformas por la que me escuches. También puedes compartirlo con tu mito nerdo favorito o tu abuelita, que pues qué manera de serle más fiel a la mitología que contar esto de voz en voz. Pero otra vez, muchísimas gracias por estar acá. Les mando un abrazo desde mi esquina del mundo y nos estamos escuchando a la próxima. Bye bye.